¿Sabías que hay 7 tipos de personas que nunca debes ayudar? No todos los que están en tu vida fueron enviados por Dios. Y si te dijera que algunas de las personas a las que estás ayudando en realidad están bloqueando tus bendiciones, hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos a una verdad que muchos creyentes ignoran, pero que puede cambiar radicalmente tu caminar espiritual. Porque aunque ayudar parezca siempre un acto noble, no toda ayuda viene de Dios y no toda persona que pide apoyo fue enviada por el cielo. Este mensaje es más que una advertencia, es una revelación urgente, porque en este mismo momento podrías estar cargando personas que Dios nunca te pidió que cargaras. Podrías estar sosteniendo relaciones, vínculos y responsabilidades que no solo te están desgastando, sino que están bloqueando las puertas de bendición que Dios ya tenía preparadas para ti. Y si te dijera que hay personas que el enemigo ha plantado en tu camino, no para atacarte frontalmente, sino para drenarte lentamente, personas que disfrazan su presencia con necesidad, pero su verdadera misión es detener tu propósito, desenfocarte, retrasarte, incluso contaminar tu espíritu. A lo largo de este video, te mostraré los 7 tipos de personas a las que nunca deberías estar ayudando. No porque no merezcan amor, sino porque no están listas para recibir la corrección de Dios. Y tú, al intervenir, podrías estar interfiriendo en un proceso sagrado. Vamos a analizar la palabra, explorar historias bíblicas profundamente reveladoras y entender cómo el cielo ve esas relaciones que tú quizás has normalizado. Prepárate porque este no será un estudio superficial. Es un llamado a la madurez espiritual, un despertar para los que ya no quieren caminar por emoción, sino por revelación. Aquí entenderás por qué a veces el acto más espiritual que puedes hacer no es ayudar, sino soltar. Verás cómo incluso Jesús discernía a quién sanar, a quién liberar y a quién simplemente dejar ir. Y lo más impactante, descubrirás que tu próxima gran bendición podría estar detenida simplemente porque estás ayudando a alguien que Dios ya decidió confrontar. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer una declaración de fe en los comentarios. Escribe ahora mismo: Dios, abre mis ojos. Esta será tu oración escrita, tu primer acto de discernimiento. Un clamor que declara: Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver. También dale me gusta al video porque al hacerlo, estás permitiendo que este mensaje llegue a más creyentes que necesitan urgentemente abrir los ojos. Espirituales. Muchos hermanos en la fe no tienen una iglesia cerca y este canal se ha convertido en su alimento, su refugio, su casa espiritual. Felicidades por estar aquí, porque solo quienes el Espíritu Santo ha inquietado para un nivel más profundo llegan hasta este punto. Y te prometo algo, la penúltima verdad de este video puede ser la llave que desbloquee una nueva temporada en tu vida. Respira hondo, abre tu espíritu y comencemos este viaje de revelación. Número 1. El que se niega a arrepentirse. Pocas cosas son tan peligrosas en la vida espiritual como extender la mano a alguien que no quiere levantarse. El arrepentimiento verdadero no es solo tristeza o remordimiento, es un giro radical del corazón, un cambio de dirección que se evidencia en la manera en que una persona vive. La Biblia no deja espacio para confusiones. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios 26:11. Esta imagen fuerte y gráfica no fue escrita para escalizar, sino para alertar con seriedad sobre los ciclos de pecado no quebrantados. Cuando alguien ha conocido la verdad, ha recibido gracia, ha escuchado el llamado de Dios y aún así elige voluntariamente volver al mismo camino de destrucción, esa persona no está perdida por ignorancia, sino por decisión. Y aquí es donde muchos creyentes tropiezan,
desde el amor, el cariño, la historia compartida o incluso el sentido de responsabilidad espiritual. Intentan ayudar una y otra vez a alguien que ha demostrado no tener intención de cambiar. Ofrecen apoyo emocional, consejos, recursos, incluso oración continua. Pero lo que parece un acto noble puede convertirse en una trampa sutil. Cuando el arrepentimiento no está presente, toda ayuda puede convertirse en complicidad. Dios no nos llama a cubrir el pecado de otros con excusas disfrazadas de amor. Nos llama al discernimiento, a la sabiduría que sabe cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo retirarse. Hebreos 10:26 es aún más claro y contundente. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta no es una declaración de condenación, sino una advertencia seria. No todos quieren ser restaurados. Algunos solo buscan compañía en su rebelión. Y cuando alguien sigue eligiendo el pecado, a pesar de haber sido alcanzado por la verdad, esa persona no necesita consuelo, necesita confrontación y quizás distancia. Puede que tú que estás viendo esto hayas pasado años tratando de ayudar a alguien que simplemente no quiere cambiar. Has llorado, ayunado, clamado, pero la respuesta ha sido siempre la misma. Más rechazo a la corrección, más justificaciones, más necedad. Esto desgasta el alma, te debilita espiritualmente, y si no lo disciernes, podrías pasar de ser un instrumento de Dios a ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en esa vida. Porque a veces la intervención humana constante impide que la persona llegue al punto de quiebre donde por fin se encuentra con Dios. El amor de Dios no es permisivo, es santo. Y nosotros como hijos suyos estamos llamados a reflejar ese equilibrio. No se trata de volverse fríos o indiferentes, sino de entender cuándo nuestra ayuda ya no está haciendo bien, sino daño. Cuando seguimos rescatando al mismo rebelde voluntario, lo único que conseguimos es retrasar el proceso de confrontación que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo. Difícil soltar, sobre todo cuando amas, pero hay momentos en que la única forma de amar bien es dejar que la persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. No se trata de castigarla, sino de permitir que Dios trate con ella directamente. Porque a veces el fondo del pozo es el único lugar donde una persona finalmente levanta los ojos al cielo. Y si tú siempre estás allí para amortiguar la caída, ella nunca sentirá la necesidad de levantarse. Discernir esto requiere madurez espiritual y fuerza interior, pero es parte de nuestro crecimiento como creyentes. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo abrazar y cuándo dar un paso atrás, cuándo sembrar y cuándo dejar que Dios haga la cosecha, incluso si eso implica dolor. Así que si estás sosteniendo a alguien que se niega a arrepentirse, pregúntate, ¿esta ayuda es obediencia o es miedo a soltar? ¿Estoy actuando movido por el espíritu o por la culpa? Porque al final el precio espiritual de mantener a un rebelde puede ser más alto que el dejarlo ir. Y Dios, que ve lo profundo del corazón, sabrá cuidar de esa vida, incluso si tú ya no estás allí. Número 2. El manipulador emocional. Una de las formas más sutiles de desviarte de tu propósito es a través de personas que no buscan ayuda sincera, sino control disfrazado de necesidad. El manipulador emocional no siempre grita, no siempre impone. Muchas veces sus armas son la culpa, la lástima, el sentimentalismo. Utiliza tus emociones como llaves para abrir puertas que Dios nunca les dio acceso. Te hace sentir obligado a decir sí, aunque tu corazón grite no. Y lo más peligroso, te hace creer que negarte a ellos es negarte a tu fe. Pero Jesús, nuestro mayor ejemplo, nunca permitió que las emociones humanas gobernaran su misión.
En Lucas 4:43 vemos una escena que revela su claridad espiritual. Después de sanar a muchos y bendecir a multitudes, la gente lo buscó y trató de retenerlo. Deseaban que se quedara con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Se apartó. Se fue a un lugar desierto para orar y luego les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él no se quedó por gratitud, por presión o por cariño. Se fue porque su llamado no dependía de las expectativas de los hombres, sino del propósito del Padre. ¿Te das cuenta? No todo el que llora necesita que tú te quedes. No todo el que pide está alineado con lo que Dios quiere que des. El manipulador emocional juega con tu compasión. Te pone entre la espada de tu conciencia y la pared de su insistencia. Hace que te sientas culpable por tener límites, por descansar, por cuidar tu tiempo, tu energía, tu paz. Pero eso no es amor, es manipulación. Y el amor verdadero jamás controla, nunca chantajea. Muchos creyentes viven atrapados en cadenas que no parecen cadenas, compromisos que no pueden romper, favores que no pueden rechazar, personas que no pueden dejar. ¿Por qué? Porque temen parecer egoístas, poco espirituales o faltos de compasión. Pero Jesús nos enseñó que decir no también puede ser un acto sagrado. Mateo 5:37 dice: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Cada vez que dices sí por presión y no por convicción, te alejas un paso de tu propósito. Y cada vez que no puedes decir no, te estás convirtiendo en esclavo de las emociones ajenas. Liberarte del chantaje espiritual no es rebeldía, es obediencia. Significa reconocer que no estás llamado a ser el salvador de nadie, sino un instrumento de Dios. Y los instrumentos deben ser usados según el diseño del Creador, no según el deseo de los hombres. Cuando permites que otros definan tus decisiones a través de emociones manipuladas, estás entregando tu asignación al capricho humano. Aprende a discernir entre una petición legítima y una trampa emocional. Observa. Esa persona te busca solo cuando necesita algo, se enoja o te hace sentir mal cuando le pones límites. Te hace sentir que si no la ayudas, estás siendo un mal cristiano. Estas son señales claras de manipulación disfrazada de necesidad. Los límites no son falta de amor, son expresión de madurez. Jesús amó perfectamente y aún así se retiraba. Decía que no. Caminaba lejos de quienes no estaban alineados con su llamado. Si él, siendo el Hijo de Dios, supo guardar su espacio, ¿por qué tú crees que decir no te convierte en alguien menos espiritual? Tú no estás llamado a ser el sostén emocional de quienes rehúsan crecer, ni el comodín de los que no respetan tu tiempo ni tu paz. Estás llamado a seguir a Cristo, y seguirlo implica obedecer su ejemplo, incluso cuando eso implica alejarse de personas que solo saben tomar. Decir no te hace menos generoso, te hace más libre. Y muchas veces, ese no será la semilla que el Espíritu Santo usará para despertar conciencia en la otra persona. Porque cuando dejas de estar disponible para el juego emocional de alguien, le das espacio a Dios para que intervenga, y en ese espacio ocurren los verdaderos milagros. Número 3. El que divide al cuerpo de Cristo. Una de las armas más letales del enemigo no es el pecado visible, sino la división silenciosa que se infiltra entre los hijos de Dios. El que divide no siempre lo hace a gritos. A veces su arma más efectiva es una conversación inocente, en voz baja, una crítica disfrazada de preocupación, un comentario lanzado con doble intención. Pero aunque sus métodos parezcan suaves, el daño que produce es profundo, porque rompe la unidad que el Espíritu Santo construye con tanto cuidado entre los creyentes.
La palabra es clara y contundente sobre esto. En Proverbios 6:1619 se nos presenta una lista de cosas que Dios aborrece, y entre ellas se menciona al que siembra discordia entre hermanos. No dice que le molesta, dice que lo aborrece. Porque donde hay división, hay ausencia de comunión, y donde no hay comunión, el espíritu se retira. El sembrador de discordia no solo causa daño externo, también contamina el ambiente espiritual. Es como una gota de veneno en una copa de agua pura. Basta poco para que todo se vuelva tóxico. Tito 3:10. Va aún más allá. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta instrucción no está dirigida al liderazgo, está dirigida a cada creyente. No es falta de amor apartarse de alguien que persiste en dividir. Es obediencia. Porque el que vive murmurando, sembrando dudas, criticando a otros creyentes, contaminando la honra y alimentando la sospecha, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Está sirviendo a un propósito muy diferente. El sembrador de discordia tiene un patrón reconocible. Nunca está en paz. Siempre tiene algo que decir sobre otro. Sabe más que todos, critica más que todos y se justifica más que nadie. Pero detrás de esa actitud espiritual hay una raíz de orgullo, de rebelión, de amargura. Y si tú no lo reconoces a tiempo, puedes convertirte en cómplice de su estrategia simplemente por escuchar lo que no deberías escuchar. Porque la murmuración no solo daña al que la dice y al que la recibe, daña al cuerpo entero. El pueblo de Israel no cayó en el desierto solo por desobedecer. Cayó porque murmuró. Y esa murmuración apagó la fe, mató la esperanza, bloqueó la entrada a la tierra prometida. ¿Te das cuenta del poder que tiene una lengua descontrolada? Si estás rodeado de alguien que constantemente divide, que se dedica a sembrar conflicto, a enfrentar unos con otros, a envenenar tu percepción de los demás, necesitas aplicar límites claros. No necesitas confrontar con odio, pero sí con firmeza. Puedes decir, no quiero escuchar eso. No quiero hablar de esa persona. No voy a participar de esta crítica. Y si esa persona insiste en ese comportamiento, la Biblia no te pide que lo salves, te pide que te alejes. Separarse no es odiar, es honrar lo que Dios ama. La unidad del cuerpo es proteger tu paz, tu fe, tu santidad. Es no permitir que alguien use tu oído como basurero espiritual. Porque cuando escuchas la murmuración, la permites, y cuando la permites, participas de ella. Tal vez estás en un ambiente donde estas actitudes son normales. Tal vez creciste pensando que criticar a otros creyentes era parte del discernimiento. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. La división es un espíritu, y si no lo cortas desde la raíz, crecerá hasta destruir todo lo que Dios está construyendo en ti. Dios no bendice donde hay división, no unge lo que está fragmentado, no respalda relaciones construidas sobre la crítica y la sospecha. Él habita en medio de la unidad, del honor, de la humildad. Y si queremos caminar bajo su cobertura, debemos estar dispuestos a alejarnos de quienes con palabras suaves están sembrando cizaña entre el trigo. La santidad no es solo abstenerse del pecado sexual, del robo o de la mentira. La santidad también se expresa en lo que permites en tu ambiente, en lo que toleras en tus conversaciones, en lo que callas por miedo a incomodar. Dios te llama hoy a ser guardián de tu atmósfera espiritual y a entender que a veces el mayor acto de amor por el cuerpo de Cristo es apartarte de quien lo está dividiendo. Número 4. El que drena tu espíritu. Hay personas que no vienen a sumar, sino a absorber. Se acercan con palabras dulces, con necesidad aparente, con un rostro afligido que despierta tu compasión. Pero con el tiempo notas que algo en ti se apaga. Tu ánimo decae.
Tu fe se vuelve pesada, tu enfoque se dispersa. No sabes por qué, pero ayudar a esa persona no te fortalece, te agota. Esa es una señal clara de que estás frente a alguien que no busca transformación, sino un anfitrión espiritual que cargue lo que a ellos no les corresponde. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apartaba de las multitudes. Lucas 5:16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, no porque no amara a la gente, sino porque sabía que su fuente estaba en la intimidad con el Padre». Jesús no operaba desde el desgaste, sino desde la conexión. No ministraba desde el agotamiento, sino desde la plenitud. Eso nos revela una verdad poderosa. El desgaste constante no es señal de entrega, es señal de desalineación. Muchas veces, los que más desean agradar a Dios son los que más fácilmente caen en la trampa de cargar lo que no les fue asignado. Sienten que deben estar disponibles todo el tiempo, escuchar cada problema, atender cada necesidad, responder cada mensaje. Pero eso, lejos de ser un sacrificio santo, puede convertirse en una estrategia del enemigo para agotarte, desenfocarte y enfriarte espiritualmente. El apóstol Pablo nos anima a Gálatas 6, «No hemos, pues, de hacer el bien». Pero esa frase no es una invitación al activismo desenfrenado, sino una exhortación a la perseverancia bien dirigida. Porque hay una diferencia entre hacer el bien y permitir que otros vivan colgados de tu fuerza. Cuando alguien no quiere cambiar, solo quiere desahogarse, recibir atención, depender de ti emocional y espiritualmente, estás ante una relación desequilibrada, y el resultado de ese desequilibrio es el desgaste silencioso que empieza a robarte la pasión por las cosas de Dios. Tú fuiste llamado a amar, no a agotarte. Fuiste llamado a servir, no a ser drenado. Dios no espera que pierdas tu salud emocional, tu paz mental y tu fuego espiritual por sostener a alguien que ha hecho de ti su única fuente. El verdadero amor no carga eternamente a quien se niega a caminar. El verdadero amor guía, anima, exhorta, pero también sabe cuándo detenerse. Discernir entre sacrificio y desgaste requiere sensibilidad espiritual. El sacrificio te acerca más a Dios. El desgaste te aleja de Él. El sacrificio produce frutos. El desgaste produce frustración. El sacrificio edifica. El desgaste agota, seca, enferma. Pregúntate, ¿estás ayudando por dirección divina o por miedo a parecer indiferente? ¿Lo haces por amor o por culpa? Proteger tu energía espiritual no es egoísmo, es obediencia. Porque si estás vacío, no puedes dar. Si estás agotado, no puedes discernir. Y si estás drenado, serás más vulnerable al desánimo, al error, al pecado. Muchas caídas espirituales comienzan con una temporada de agotamiento no reconocida. Por eso, hoy más que nunca, necesitas rodearte de personas que te edifiquen, que te impulsen hacia tu propósito, que te inspiren a buscar más de Dios, no para vivir en una burbuja, sino para entender que tu llamado es demasiado valioso, como para gastarlo en relaciones que solo absorben y nunca transforman. Hay personas que solo se acercan cuando necesitan algo, pero cuando tú necesitas oración, consejo o simplemente compañía, desaparecen. Esa es una señal. Y cuando Dios te muestra esa realidad, no es para que juzgues, sino para que ajustes tus prioridades. Porque ayudar a quien te drena no es compasión, es desobedecer tu diseño espiritual. Número 5. El que te reemplaza por Dios. Hay una línea muy delgada entre guiar a alguien espiritualmente y permitir que te vean como su única fuente. Y cuando esa línea se cruza, el consejero se convierte en ídolo y el ayudado cae en una dependencia que no honra a Dios. Muchos creyentes, por querer ser útiles,
terminan ocupando un lugar que no les corresponde, el lugar de Dios en el corazón del otro. Esto no es nuevo. En Hechos 14:115, cuando Pablo y Bernabé realizaron un milagro, la multitud quiso adorarlos como si fueran dioses. Los llamaron dioses en forma humana y empezaron a ofrecerles sacrificios. La reacción de Pablo fue inmediata y radical. Rasgó sus ropas y clamó, diciendo: «Somos hombres como ustedes». No lo permitió ni por un segundo, porque él sabía que recibir esa adoración, aunque fuera por agradecimiento, era robarle a Dios lo que solo a Él le pertenece. Hoy esa adoración no siempre viene con sacrificios ni estatuas. A veces se disfraza de dependencia emocional. Personas que solo oran si tú oras con ellas, que solo toman decisiones si tú las apruebas, que solo sienten paz si tú estás cerca. Empiezan buscando ayuda, pero terminan idolatrando tu consejo, tu presencia, tu fe, y si tú no lo notas, puedes convertirte sin querer en el centro de su vida espiritual. Éxodo 23 es claro y directo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no solo aplica a ídolos de piedra o imágenes, aplica a cualquier cosa o persona que ocupe el primer lugar en el corazón. Cuando alguien te busca más a ti que a Dios, cuando tu voz pesa más que la palabra, cuando tu consejo reemplaza la oración personal, esa persona no te está honrando, te está idolatrando. Y tú, al permitirlo, estás colaborando con un pecado espiritual sutil, pero grave. Tal vez comenzaste ayudando desde el amor genuino, quizás fuiste una guía en medio de su caos. Pero si hoy te das cuenta de que te están usando como sustituto de Dios, es momento de redirigir esa relación. No con rechazo, sino con claridad. Enséñales a buscar a Dios, a depender de su voz, a tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque por más sabiduría que tengas, tú no puedes ser su fuente eterna. Solo Dios puede llenar completamente. Permitir que alguien te use como sostén absoluto no solo es perjudicial para esa persona, también lo es para ti. Carga tu alma, nubla tu discernimiento y muchas veces llena tu corazón de orgullo disfrazado de servicio. Es fácil caer en la trampa de sentirte necesario, de creer que sin ti no podrían avanzar. Pero eso no es humildad, es reemplazar al espíritu en la vida del otro. Hay un principio espiritual que debes guardar: guiar sin reemplazar, amar sin adueñarte, servir sin apropiarte. No eres el salvador de nadie, eres un canal, un puente, una señal que apunta a Cristo, no a ti mismo. Cada vez que alguien se acerque a ti buscando dirección, tu deber es tomar su mano y colocarla en la de Dios, no retenerla en la tuya. Y si esa persona insiste en volver siempre a ti, si no quiere crecer en su relación con Dios, si te necesita para todo, tal vez sea de dar un paso atrás, porque seguir ahí puede estar alimentando su dependencia enferma y alejándola de la verdadera sanidad que solo viene del cielo. No temas perder su atención. No temas parecer duro. Teme más bien estar ocupando un lugar que no fue diseñado para ti, porque lo que comienza como ayuda puede convertirse en obstáculo. Y lo que parece amor puede, sin darte cuenta, robarle a Dios la centralidad que solo a Él le pertenece. Ser guía es una honra, pero ser reemplazo de Dios es un error espiritual que puede tener consecuencias eternas. Por eso, mantén tu corazón humilde, tus intenciones limpias y tu enfoque claro. Todo lo que hagas, que sea para llevarlos a Él, nunca a ti. Número 6. El desobediente voluntario. No todos los que fallan están en rebelión, pero sí todos los que persisten en desobedecer después de conocer la verdad están rechazando a Dios, no simplemente tropezando. Hay una gran diferencia entre quien lucha sinceramente contra el pecado y quien lo justifica, lo abraza y se acomoda en él.
El primero está en guerra espiritual. El segundo ha hecho las paces con la oscuridad, y ayudar al segundo sin discernimiento es como construirle una cabaña en medio del desierto, para que nunca sienta la necesidad de buscar la tierra prometida. La Biblia es clara en esto. Tesalonicenses 3:14 dice: Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Esta instrucción parece dura a los oídos modernos, pero revela una sabiduría profunda. Cuando alguien ha decidido caminar en contra de la palabra, seguir tratándolo como si nada pasara es permitir que se fortalezca en su necedad. El amor verdadero no encubre la rebeldía, la confronta con verdad y firmeza. El problema con el desobediente voluntario no es su debilidad, es su orgullo. No se trata de quien cayó y pide ayuda, sino de quien se niega a escuchar, a cambiar, a arrepentirse, aunque ya haya sido advertido, aconsejado y expuesto a la verdad. Es aquel que escucha al Espíritu Santo y lo calla, que recibe señales de Dios, pero las ignora, que ha aprendido el lenguaje cristiano, pero lo usa para manipular y no para rendirse. Hebreos 378 lo expresa así: Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta no es una sugerencia, es una advertencia, porque cuando el corazón se endurece, la voz de Dios se apaga. Y donde la voz de Dios no se oye, no hay dirección, ni luz, ni vida. El desobediente voluntario vive así, en tinieblas escogidas, en caminos donde no hay cobertura, solo consecuencias. Y sí, a veces Dios permite que esas consecuencias lleguen, no por crueldad, sino por misericordia, porque mientras todo esté cómodo, el rebelde no se detendrá. Pero cuando las puertas se cierran, cuando la soledad lo rodea, cuando el peso de sus decisiones lo alcanza, entonces y solo entonces su corazón puede ser quebrantado. Por eso, seguir acompañando al desobediente en su necedad sin confrontarlo no es misericordia, es interferencia. Tal vez tú estás viendo esto porque has intentado 1000 veces rescatar a alguien que ya no quiere ser rescatado. Has orado, aconsejado, cubierto, insistido, pero la respuesta ha sido siempre la misma: indiferencia, justificación, dureza de corazón. Y te preguntas, ¿será que debo seguir intentándolo? La palabra responde: cuando ya ha sido amonestado, cuando ha conocido la verdad y la ha rechazado, cuando su caminar se vuelve obstinación, es momento de tomar distancia. Amar no siempre es acompañar. A veces amarse no por rechazo, sino por respeto al proceso que Dios necesita completar en esa alma. No puede ser el escudo eterno de alguien que desafía la palabra de Dios. No puede seguir suavizando las consecuencias de sus actos cuando Dios quiere usar esas mismas consecuencias para despertar su conciencia. Esto no se trata de cortar el amor, sino de dejar de alimentar la necedad. Se trata de confiar en que el Espíritu Santo sabe exactamente qué hacer para traer de regreso a los que se han desviado. Y a veces eso implica que tú te apartes del camino. Tú no fuiste llamado a caminar con quien ha decidido voluntariamente alejarse de Dios. Puedes orar, puedes bendecir, pero no debes vincularte íntimamente con alguien cuya vida está en abierta oposición al Evangelio, porque esa relación puede drenar tu fe, confundir tu visión y ensuciar tu testimonio. La obediencia es la marca de los que aman a Dios. La desobediencia voluntaria, en cambio, es señal de orgullo, y Dios resiste al orgulloso. No pongas tu esfuerzo donde ya no hay apertura, porque hay momentos en los que la verdadera compasión es dar un paso al costado y dejar que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. Número 7. El que bloquea tu asignación divina. No todas las personas que impiden tu avance espiritual son malintencionadas. Algunas son cercanas, queridas,
fieles a su manera, pero el problema no está en si son buenas o malas. El verdadero conflicto está en si fueron enviadas por Dios para acompañarte en tu propósito o si simplemente se quedaron a tu lado por comodidad, costumbre o miedo a avanzar solos. Porque en la senda del llamado divino hay personas que no pueden seguir contigo a la próxima estación. Génesis 12:14 nos muestra cómo Dios le da una instrucción clara a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta no era solo una mudanza física, sino una separación espiritual. Era una ruptura con su pasado, con la estructura familiar, con las influencias que ya no podían formar parte del nuevo comienzo que Dios estaba estableciendo. Pero Abraham no obedeció por completo. Llevó consigo a Lot, su sobrino, y fue solo después de que se separaron, que Dios le mostró con claridad la tierra que le daría. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Génesis 13, 14, 15. ¿Te das cuenta? Hay visiones que no llegan hasta que ciertas personas se van. Hay destinos que no se activan hasta que sueltas el peso de una relación que Dios no te pidió cargar. Lot no era enemigo de Abraham, pero tampoco era parte del diseño divino para esa etapa. Era un añadido, una compañía innecesaria, y eso bastó para retrasar la revelación completa de la promesa. Tal vez tú estás cargando personas que no son malas, pero tampoco son parte de tu asignación. Te acompañan, te quieren, te siguen, pero no te impulsan, no oran contigo, no entienden tu visión, no respetan tu tiempo con Dios, no te corrigen en amor, ni te motivan a avanzar. Y aún así, por lealtad, sigues llevándolos contigo. Pero esa lealtad humana puede estar compitiendo con tu fidelidad a Dios. La obediencia verdadera muchas veces duele, porque no se trata solo de dejar lugares, hábitos o costumbres. Se trata de soltar vínculos, de reconocer que hay personas que estuvieron bien para una temporada, pero que ya no son compatibles con la dirección que Dios te está marcando. No por ser pecadores, sino por ser distracciones. No porque te hagan caer, sino porque te frenan. Porque su presencia prolonga procesos que Dios quería completar hace tiempo. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchos retrasos espirituales tienen nombre propio. Se llaman amigo de la infancia, pareja que no comparte la fe, mentor que ya no escucha a Dios, familia que condiciona tus decisiones, compañero de ministerio que se volvió lastre. No necesitas enemigos para estar estancado. Solo necesitas mantener cerca a quien ya no debe estar. Esto no significa que debas rechazar con dureza ni cortar relaciones con violencia emocional, pero sí debes discernir, porque lo que está en juego no es una amistad, es tu destino eterno. Lo que se está bloqueando no es tu comodidad, es tu asignación. Y si no haces los ajustes necesarios, seguirás dando vueltas en círculos sin entender por qué no avanzas. La fidelidad a Dios muchas veces contradice la lógica humana, requiere decisiones impopulares, te puede hacer parecer ingrato, frío o distante, pero a la larga abrirá puertas que estaban cerradas, activará promesas dormidas y te posicionará en el lugar exacto donde Dios quiere usarte con poder. No ignores las señales. Y cada vez que estás con cierta persona, pierdes el enfoque, te enfrías espiritualmente, dudas de lo que Dios te dijo o postergas tu obediencia, esa relación necesita ser reevaluada. Porque cuando se trata de cumplir tu asignación divina, el precio de la desobediencia es mucho más alto que el dolor de soltar. Dios quiere mostrarte nuevas tierras, nuevas visiones, nuevos niveles, pero antes te está pidiendo algo sencillo y profundo. Aléjate
de lo que ya no forma parte de tu llamado, porque tu próxima revelación está esperando al otro lado de esa separación. Después de haber identificado a esos 7 tipos de personas que pueden estar bloqueando tu crecimiento espiritual, es necesario comprender algo aún más profundo. No basta con reconocer a quién no debes ayudar. También necesitas desarrollar discernimiento, aprender a someter tus emociones a la voluntad de Dios y entender que no toda ayuda es espiritual, aunque a los ojos humanos parezca bondadosa. Y eso es justamente lo que comenzaremos a explorar desde ahora en nuestro estudio bíblico. Existe una falsa idea muy arraigada en la mente de muchos creyentes que toda acción de ayuda proviene de Dios. Pero la Escritura nos muestra que no siempre es así. A veces nuestras mejores intenciones, cuando no están dirigidas por el Espíritu, se convierten en estorbos al propósito divino, porque lo que parece bondad a la carne puede ser oposición en el plano espiritual. En Mateo 16, 123, Jesús empieza a revelar a sus discípulos que deberá sufrir, morir y resucitar. Pedro, conmovido, lo toma aparte y le dice: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Pedro no quería que Jesús sufriera. Su reacción nace del afecto, del apego de su alma, pero la respuesta de Jesús es contundente. «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo». ¿Por qué una corrección tan dura? Porque Jesús reconoció que detrás de ese acto bien intencionado no había dirección divina, sino interferencia carnal. Esto nos enseña que no todo lo que nace del amor humano está alineado con el cielo. Pedro no era enemigo de Cristo, pero su intento de evitarle el sufrimiento fue en ese momento una piedra de tropiezo. Lo que Pedro no comprendía era que estaba intentando proteger a Jesús de la cruz. Y sin cruz no hay redención. Esa es la diferencia entre compasión emocional y obediencia espiritual. Muchos creyentes cometen el mismo error. Se mueven por sentimientos sin consultar al Espíritu Santo. Ayudan a quien Dios está tratando. Protegen a quien Dios está quebrantando. Intervienen donde Dios está trabajando en silencio y al hacerlo se convierten sin querer en obstáculos para el cumplimiento de un proceso celestial. Esto no significa que debamos volvernos fríos o indiferentes. Significa que debemos actuar guiados por revelación, no por impulsos emocionales. Porque hay momentos donde el acto más espiritual no es intervenir, sino orar desde lejos. No es consolar, sino permitir el trato. No es rescatar, sino confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Jesús no permitió que el alma de Pedro se interpusiera en su obediencia. Sabía que cumplir la voluntad del Padre implicaba caminar por senderos de dolor que sus seres queridos no entenderían. Y tú también tendrás que pasar por eso. Personas que por amarte querrán salvarte de lo que Dios te mandó enfrentar. Personas que te aconsejarán, pero no desde el espíritu, sino desde su temor o apego emocional. Y si no estás firme, terminarás obedeciendo la voz del alma y desobedeciendo la voz de Dios. Por eso, necesitas orar por discernimiento, preguntarte constantemente: ¿estoy haciendo esto porque Dios me lo pidió o porque no soporto ver sufrir a esta persona? Porque el amor verdadero no siempre dice sí. A veces se aparta, a veces calla, a veces permite que el otro experimente el fuego que lo purifica. No todo lo bueno es voluntad de Dios. No toda ayuda es obediencia. No toda intervención es compasión divina. A veces lo más espiritual que puedes hacer es no hacer nada, esperar, observar, orar y dejar que Dios cumpla su obra, aunque no la entiendas del todo. Solo cuando tu corazón deja de guiarse por la emoción y se rinde completamente al Espíritu, puedes discernir qué tipo de ayuda es voluntad del cielo y cuál, aunque bien intencionada,
es solo un tropiezo en el camino. Uno de los mayores saboteadores del propósito divino en la vida de un creyente no es siempre el pecado abierto ni la tentación evidente. Muchas veces es algo más sutil, más aceptado e incluso aplaudido por la sociedad y el entorno religioso, el alma sentimental. Esa parte de nosotros que actúa para no herir, para no decepcionar, para mantener la armonía, incluso si eso implica desobedecer a Dios. Una sensibilidad humana no sometida al espíritu puede convertirse en el enemigo más peligroso de tu llamado. El relato de Samuel 15 nos confronta con esta verdad de forma directa. Dios le da una orden específica a Saúl: destruir todo lo que pertenece a los amalecitas como juicio divino. No debía quedar nada con vida, pero Saúl decide modificar la instrucción. Deja con vida al rey Agag y permite que el pueblo conserve lo mejor del ganado. Cuando es confrontado por el profeta Samuel, su confesión es clara: he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. No fue una estrategia militar, no fue una decisión basada en sabiduría, fue puro miedo a la desaprobación humana. Saúl prefirió quedar bien con la gente antes que obedecer al Dios que lo había ungido como rey. Su alma sentimental, su necesidad de aceptación, anuló por completo su capacidad de obedecer. Esta escena nos muestra que el alma sentimental, cuando no está rendida al espíritu, actúa como una fuerza manipuladora que bloquea la obediencia. Comienza como compasión, como diplomacia, como una buena intención, pero termina como desobediencia. Y lo más peligroso es que muchas veces la disfrazamos de espiritualidad, tal como hizo Saúl, que dijo haber guardado lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Pero Dios no pidió sacrificios, pidió obediencia. Samuel responde con una frase que debería quedar grabada en nuestro corazón: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, no importa cuán religiosa sea tu justificación, si el acto nace de una desobediencia encubierta. Muchos creyentes hoy están atrapados en esa dinámica. Buscan agradar a todos, evitan confrontaciones, ceden a la presión emocional. Dicen sí cuando su espíritu clama no, y terminan frustrados espiritualmente, secos en lo profundo, porque su alma gobierna lo que el espíritu debería dirigir. La presión emocional puede llevarte a sostener personas que Dios te dijo que soltaras, a comprometerte con causas que no te fueron asignadas, a tolerar situaciones que contaminan tu santidad. Todo por temor a parecer frío, orgulloso o insensible. Pero el resultado es que te alejas de tu propósito. Obedecer a Dios implica muchas veces decepcionar a personas. Implica incomodidad, miradas de juicio, ser mal interpretado. Pero ese es el precio de llevar una vida guiada por el Espíritu. Y Dios no se deja impresionar por cuántos sentimientos protegiste, sino por cuánta verdad seguiste. No se trata de endurecer el corazón ni de ser insensible. Se trata de vivir con los afectos en el altar, listos para ser guiados por la voluntad de Dios y no por la presión de la gente. Porque cuando el alma domina, el discernimiento se apaga, pero cuando el espíritu toma el control, incluso tus emociones se alinean al cielo. Hoy es un buen momento para hacer una pausa y preguntarte: ¿a quién estás tratando de agradar? ¿De quién buscas aprobación? ¿A qué voz estás obedeciendo más? ¿La de Dios o la de tu necesidad emocional? Recuerda que Saúl perdió su trono, no por odiar a Dios, sino por temer al pueblo. No dejes que ese sea tu destino. Obedecer siempre será mejor que sacrificar. Hay una forma de ayuda que parece noble en la superficie, pero que nace de un lugar quebrado y oculto del alma: la codependencia.
es ese impulso incontrolable por estar presente, por resolver, por rescatar, no porque el Espíritu Santo lo haya ordenado, sino porque la necesidad ajena alimenta una carencia interna. Es cuando dejamos de ayudar por misión y comenzamos a hacerlo por necesidad emocional. Cuando el ayudar se convierte en adicción, ya no estamos sirviendo a Dios, sino sosteniendo una identidad rota. Jeremías 17:58 nos ofrece un contraste poderoso. Primero, el Señor declara: «Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Luego dice: «Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová». El primero es como arbusto seco, el segundo como árbol junto a las aguas. ¿Cuál es la diferencia? El primero busca su fuerza en lo humano, el segundo en lo divino. Y muchos, sin darse cuenta, están viviendo bajo la maldición de confiar más en su rol de Salvador que en la dirección de Dios. La codependencia espiritual se manifiesta cuando sentimos que sin nuestra intervención todo se desmorona, cuando creemos que somos indispensables para que otros estén bien, cuando nuestra identidad se construye sobre cuánto nos necesitan los demás. Y entonces, ayudar ya no es un acto de obediencia, sino de control, porque en el fondo necesitamos ser necesitados para sentirnos valiosos. Esto es más común de lo que parece. Padres que no permiten que sus hijos tomen decisiones por sí mismos, porque se van a equivocar. Líderes que no delegan porque nadie lo hará como yo. Esposas o esposos que viven para rescatar continuamente a su pareja, aunque eso signifique comprometer su paz y su relación con Dios. Personas que sienten culpa por descansar, porque si no están ayudando, sienten que no valen. La raíz de esta conducta no es espiritualidad, es inseguridad. Es una herida no sanada que busca validación en el hacer. Y cuando no se sana, sustituimos la voz de Dios por la voz de nuestras emociones. Empezamos a intervenir donde Dios no nos llamó, a cargar lo que Dios no nos asignó y a retener a quienes Dios está intentando confrontar. La línea entre amor genuino y control disfrazado de cuidado es muy delgada, y solo el Espíritu Santo puede mostrarte cuando cruzaste ese límite, porque Él no solo te llamó a servir, también te llamó a obedecer, y hay momentos donde la obediencia significa apartarte, confiar, dejar ir, porque mientras tú sigues ayudando a alguien que no quiere cambiar, puedes estar impidiendo que esa persona se encuentre cara a cara con Dios. El alma codependiente necesita ser sanada. Necesita entender que su valor no está en cuanto resuelve, sino en cuanto se rinde. Que no fue llamada a sostener al mundo, sino a seguir al Espíritu. Que su dignidad no depende de su utilidad, sino de su identidad en Cristo. Y cuando esa verdad penetra, el alma descansa, deja de actuar por compulsión y empieza a servir desde la paz. Deja de cargar por necesidad y comienza a amar por misión. Ayudar no es pecado, pero hacerlo desde una herida no tratada sí puede serlo, porque puede transformarse en idolatría cuando el acto de ayudar se convierte en tu Dios. Y entonces, sin darte cuenta, estás confiando más en tu intervención que en el mover de Dios. Estás diciendo: con tus actos, sin mí, esto no funciona. Hoy el Señor quiere que reconozcas si estás ayudando desde tu propósito o desde tu herida, si estás guiado por el Espíritu o por tu miedo a no ser necesario, porque el árbol que da fruto constante no es el que depende de los demás, sino el que tiene sus raíces en las aguas vivas. Deja que Dios arranque esa necesidad de ser el héroe y entrégale el control, porque solo cuando sueltas esa carga puedes caminar verdaderamente libre en tu asignación. Una de las formas más sutiles de desobedecer a Dios es cuando intervenimos donde Él ha decidido esperar.
en nuestra intención de ayudar, de aliviar el dolor ajeno, de hacer lo correcto, podemos estar entorpeciendo un proceso divino que solo el quebranto, el silencio o incluso el sufrimiento podían provocar. Porque sí, hay momentos en que Dios mismo se retira, no por crueldad, sino por misericordia, para que el corazón del hombre sienta hambre de su presencia y regrese a Él. Isaías 31 lo declara con fuerza. «Ay de los hijos rebeldes», dice Jehová, «que toman consejo, pero no de mí, y cubren con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Este es el retrato de aquellos que buscan soluciones humanas sin consultar al cielo. Y muchas veces, nosotros con buenas intenciones, nos convertimos en cómplices de esa rebelión. Nos convertimos en esa cubierta que no viene del Espíritu. Sustituimos el trato divino con ayuda desalineada. Deuteronomio 32:20 dice: «Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son generación perversa, hijos infieles». Esta es una de las formas más fuertes de juicio, el silencio de Dios. Un padre que deja de intervenir para que sus hijos experimenten las consecuencias de su alejamiento. ¿Y qué sucede cuando tú, movido por compasión humana, te adelantas a ese proceso, interfieres, rompes el ciclo, cancelas la lección y prolongas el desierto? Muchas veces no entendemos que Dios obra en los tiempos de espera, en la falta, en la consecuencia. Él no castiga por placer, sino que permite el dolor como maestro. Pero si tú estás allí para evitar que la persona toque fondo, para consolar cuando debería confrontarse, para sostener cuando debería quebrarse, no estás siendo un canal de amor, estás siendo un obstáculo. Y tu ayuda, por más sincera que parezca, se convierte en desobediencia. La obediencia verdadera no siempre se siente bien. A veces te hará parecer duro, insensible, frío, pero es en esos momentos donde más necesitas oír la voz del Espíritu. Porque si Él te dice no intervengas, es porque está obrando algo más profundo, más duradero, más eterno. Y tú no puedes ser más misericordioso que Dios. No puedes amar más que Él. No puedes entender mejor que Él lo que esa alma necesita. Dejar ir puede ser el acto más espiritual que realices. No es abandono, es confianza, no es rechazo, es entrega. Es decirle a Dios: tú eres el único que puede transformar. Yo solo estorbo si me adelanto. Es reconocer que hay batallas que no nos corresponden, que hay procesos que no podemos acelerar, que hay lágrimas que necesitan caer hasta el final para que el corazón sea verdaderamente rendido. El poder espiritual de dejar ir es uno de los más subestimados. En el mundo natural, soltar parece derrota, pero en el reino espiritual es fe en acción. Es entender que Dios sabe cómo tratar a cada alma, cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cuándo intervenir. Y tu deber no es reemplazarlo, sino obedecerlo. Tal vez en este momento estás sosteniendo a alguien que Dios te pidió soltar. Tal vez estás aconsejando, proveyendo, consolando cuando el cielo está en pausa, esperando que esa persona despierte, y tu presencia, lejos de ayudar, está postergando esa intervención divina. Pídele al Espíritu Santo discernimiento. Pregúntale si estás en el lugar correcto o si solo estás ocupando un espacio que le corresponde a Dios. Ayudar no siempre es amar. A veces el mayor acto de amor es apartarse, confiar en que la ausencia también enseña, que la falta también redirige, que el silencio también habla, porque cuando tú sueltas, Dios toma el control, y cuando Él interviene, nada permanece igual. Una de las verdades más ignoradas por muchos creyentes es que las bendiciones pueden estancarse no por falta de fe, ni por ataques del enemigo, sino por las personas que decidimos cargar en nuestro camino. Hay personas que amamos,
admiramos o sentimos que necesitan nuestra ayuda, pero que están caminando fuera de la voluntad de Dios. Y cuando insistimos en llevarlas con nosotros, terminamos arrastrando tormentas que no nos pertenecen. El libro de Jonás ilustra esto de forma magistral. Dios le da una instrucción clara a Jonás: ve a Nínive y proclama juicio. Pero él, temeroso o simplemente desobediente, decide huir en dirección contraria, tomando un barco rumbo a Tarsis. Lo que nadie en la tripulación sabía era que acababan de recibir a bordo a un hombre que caminaba en dirección opuesta a la voluntad divina. Y lo que parecía solo una travesía comercial convirtió rápidamente en una tormenta letal. La Biblia dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se rompería la nave. Jonás 1:4. Nota algo: la tormenta no vino por pecado de los marineros, ni por alguna fuerza del mal. Fue enviada por Dios porque alguien en esa barca estaba huyendo de su propósito. ¿Te das cuenta del poder que tiene una sola persona desobediente cuando ocupa un lugar que no le corresponde? Los marineros hicieron todo lo posible por salvar la situación. Oaron, aligeraron la carga, trabajaron con todas sus fuerzas, pero nada funcionaba, hasta que comprendieron que el problema no era externo, era interno. Jonás mismo lo confiesa: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vels. Aquí es donde debemos hacer una pausa profunda y preguntarnos: ¿a quién estoy llevando en mi barco que no debería estar allí? ¿A quién estoy sosteniendo, protegiendo, defendiendo cuando Dios ya le habló y decidió desobedecer? Porque a veces no eres víctima del enemigo, sino de una lealtad mal colocada. A veces la tormenta en tu vida no es una prueba, es una consecuencia. Y el único acto que traerá paz no será orar más ni trabajar más, sino soltar. Es doloroso aceptar esto porque muchas veces se trata de alguien cercano, un familiar, un amigo, un líder, un hijo espiritual, personas que amamos, pero que han tomado su propio rumbo, alejados de la instrucción divina. Y nosotros, queriendo ser buenos cristianos, los mantenemos a bordo esperando que cambien, pero mientras estén allí, la tormenta no se calmará, porque Dios no está tratando contigo, está tratando con ellos. Liberación no siempre es guerra espiritual. A veces es obedecer cuando el Espíritu te dice: déjalo ir, porque tu paz no depende solo de tu obediencia, sino también de con quién decides caminar. Y si estás unido a alguien que resiste la voluntad de Dios, eventualmente su tormenta se convertirá en la tuya. No significa que no debas amar, orar o interceder por esa persona. Significa que hay momentos donde el amor se expresa soltando, donde tu fidelidad a Dios te exige desconectarte emocional y espiritualmente de quien Él mismo está corrigiendo. Porque mientras tú lo cubres, lo sostienes o lo justificas, estás interfiriendo en el trato divino. Cuando los marineros echaron a Jonás al mar, la tormenta cesó de inmediato. Y no solo se salvó la tripulación, también Jonás fue redirigido a su propósito. Fue dentro del vientre del gran pez que se quebrantó y volvió a alinearse con Dios. Ese acto de soltar no fue rechazo, fue parte del plan de redención. Así que si sientes que algo en tu vida está estancado, si oras pero no ves respuesta, si trabajas y no avanzas, quizás sea hora de revisar quién está en tu barca, porque hay bendiciones que solo llegan cuando decides dejar ir lo que Dios nunca te pidió cargar. Una de las tácticas más peligrosas del enemigo no es enviarte ataques frontales, sino infiltraciones sutiles. No viene con cuernos ni con amenazas, sino con sonrisas, afecto y buenas intenciones. A veces las distracciones más letales no vienen de personas malvadas, sino de personas buenas
que han sido sembradas en tu vida con el objetivo de desviarte del camino que Dios trazó para ti. Personas moralmente correctas, amables, incluso religiosas, pero espiritualmente desalineadas. En Mateo 13, 24-30, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando las plantas brotaron, los siervos preguntaron si debían arrancar la cizaña, pero el dueño les dijo que no. Para no arrancar también el trigo, debían esperar al tiempo de la siega, cuando la separación sería evidente. Este pasaje no habla solo de los últimos tiempos, también nos revela una estrategia espiritual que sigue vigente hoy. El enemigo no solo busca destruirte, también busca confundirte. Y una de sus herramientas favoritas es la gente. No necesariamente la gente malvada o agresiva, sino personas aparentemente inofensivas, incluso bondadosas, que llevan semillas de distracción, de desvío, de confusión, porque no todo lo bueno es de Dios. Hay relaciones que parecen perfectas, conexiones que parecen respuestas a la oración, amistades que traen compañía y afecto, pero que con el tiempo comienzan a diluir tu pasión espiritual, a silenciar tu discernimiento, a enfriarte poco a poco. No te alejan de Dios de forma abrupta, pero sí progresiva, lo suficiente como para que dejes de orar con la misma intensidad, de leer con el mismo hambre, de obedecer con la misma prontitud. Es ahí donde el discernimiento se vuelve crucial, porque el enemigo no siempre se disfraza de tormenta, a veces se disfraza de refugio. No todo lo que llega con afecto viene del cielo. Hay relaciones que, aunque emocionalmente reconfortantes, espiritualmente son trampas. Personas que sin saberlo han sido sembradas en tu entorno para mantenerte ocupado, distraído o emocionalmente dependiente. Lo más complejo es que estas personas muchas veces no tienen malas intenciones. De hecho, pueden estar convencidas de que están ayudándote, apoyándote o acompañándote en tu camino, pero su presencia constante comienza a reemplazar tu dependencia del Espíritu Santo. Empiezas a buscar sus consejos antes que la voz de Dios, a confiar más en su aprobación que en la dirección divina. Y sin darte cuenta, el eje de tu caminar ya no es Cristo, sino la comodidad emocional que esa relación te da. Por eso Jesús no dijo que el trigo y la cizaña serían reconocibles al instante. Dijo que debían crecer juntos y solo con el tiempo se vería la diferencia, porque hay conexiones que solo se revelan por sus frutos. Y si no estás atento, puedes pasar años alimentando una relación que fue sembrada por el enemigo para detener tu propósito. No toda persona buena fue enviada por el cielo. No toda conexión cálida es un pacto divino. A veces, el enemigo prefiere enviarte una distracción disfrazada de amistad que un ataque directo, porque sabe que lo primero desarma tus alertas y cuando tu alma baja la guardia, tu espíritu pierde agudeza. Si estás atravesando un tiempo de confusión, si sientes que tu vida espiritual está en pausa, aunque todo a tu alrededor parece estar bien, quizás sea hora de orar. Señor, muéstrame si hay cizaña en mi campo, no para rechazar o juzgar a nadie, sino para discernir, para que puedas separar con sabiduría lo que es acompañamiento humano de lo que es asignación divina. Porque una sola relación mal discernida puede retrasar años de propósito y un solo sí dado a una conexión equivocada puede silenciar la dirección del Espíritu. Hoy es tiempo de examinar, de abrir los ojos más allá de la simpatía, más allá de las palabras bonitas y de recordar que el enemigo no teme sembrar donde sabe que hay buena tierra. Tu discernimiento será tu protección y tu obediencia, tu garantía de cosecha. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios no te pide que avances,
sino que limpies. Antes de mostrarte la próxima puerta, Él te llama a revisar con quién estás caminando. Porque en el reino no se trata solo de hacia dónde vas, sino de con quién lo haces. Y si tus relaciones están contaminando tu fe, desviando tu propósito o enfriando tu fuego espiritual, entonces es urgente que hagas una limpieza de relaciones, no por orgullo, no por superioridad, sino por obediencia. Por en 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo hace una declaración clara y directa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta no es una invitación a juzgar o rechazar con dureza, sino una alerta espiritual sobre los pactos, las alianzas, las conexiones emocionales y espirituales que pueden convertirse en puertas abiertas al desgaste, la confusión y el estancamiento. La verdad es que muchas veces mantenemos relaciones no porque sean saludables, sino porque son antiguas, por historia, por lealtad, por costumbre. Pero lo que fue útil en una temporada puede ser un obstáculo en la siguiente. Hay amistades, vínculos sentimentales, incluso relaciones ministeriales, que si hoy las evalúas a la luz del Espíritu, verás que ya no caminan en la misma dirección, y Dios no puede construir sobre alianzas contaminadas. La pregunta es, ¿qué estás tolerando por miedo a la soledad? ¿Qué relación estás justificando porque nadie es perfecto? ¿A quién sigues llamando amigos solo porque han compartido muchas batallas, aunque hoy ya no compartan la misma visión? Porque si no limpias el terreno, no podrás recibir la nueva siembra. Dios no derrama vino nuevo en odres viejos y no traerá personas de asignación a un corazón ocupado por vínculos de distracción. Hacer limpieza de relaciones no siempre significa confrontación. A veces es simplemente soltar, dejar de alimentar lo que Dios ya secó, dejar de forzar lo que el cielo cerró. No necesitas odio para cerrar una puerta, necesitas obediencia, porque el amor no siempre construye puentes, a veces edifica muros de protección. Claro que habrá dolor. El alma se duele por cada persona que se aleja, pero lo que el alma lamenta, el espíritu lo celebra cuando la separación viene de Dios. Porque cada vez que obedeces, aunque tu carne no entienda, estás dando un paso más hacia la santificación. La santidad no solo se trata de actos, también se trata de entorno, de atmósfera, de con quién decides caminar. Pablo continúa en ese pasaje con una promesa poderosa de parte de Dios. Yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Es decir, cada vez que tú sueltas lo que contamina, abres espacio para lo que purifica. Cada vez que dejas ir una relación que te roba paz, te posicionas para recibir una que te fortalece en fe. No es vacío, es preparación, no es pérdida, es alineamiento. Hoy el Espíritu Santo te llama a examinar tu círculo, a revisar tus asociaciones, a preguntarte, ¿esta persona me está acercando a Dios o me está distrayendo de Él? Y si descubres que la respuesta te duele, pero es clara, entonces es momento de actuar con firmeza espiritual y con gracia. Recuerda que cortar un lazo significa falta de amor, significa priorizar la voz de Dios. Y cuando obedeces incluso en lo que parece duro, Él te respalda, te consuela y te guía hacia conexiones que traen vida, visión y propósito. Porque lo que dejas ir en obediencia siempre es reemplazado por algo mayor en el reino. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana no es discernir lo correcto, sino obedecerlo cuando el corazón está emocionalmente apegado a lo que Dios te pide soltar. A lo largo del camino espiritual, llega un momento en el que el Señor no solo prueba tu entendimiento, sino tu disposición a rendir todo, incluso aquello que amas profundamente.
Y es allí donde se revela el verdadero discipulado. Cuando eliges la cruz sobre la comodidad, la obediencia sobre el apego. En Lucas 14, 26, 27, Jesús lanza una declaración que sacude los cimientos del alma. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está hablando de odio literal, sino de prioridades. El mensaje es claro. Si hay algo o alguien que ocupa el trono de tu corazón por encima de Cristo, estás fuera de orden espiritual, porque seguirlo exige renuncia. Este tipo de obediencia radical no es común. La mayoría de los creyentes quieren caminar con Dios, pero sin perder nada. Quieren seguir al Espíritu, pero conservando todo lo que les da seguridad emocional. Sin embargo, hay un punto en la madurez espiritual donde el Señor comienza a pedir no solo lo malo, sino lo bueno, que ya no es necesario. No solo que te hace daño, sino lo que te impide avanzar. Pablo lo entendió en Filipenses 3:78. Escribió: «¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo». No estaba renunciando a pecados, sino a logros, relaciones, prestigio, a cosas legítimas que en comparación con el valor supremo de seguir a Jesús, se volvían estorbos. ¿Por qué? Porque todo lo que ocupa un lugar excesivo en tu corazón se convierte en un ídolo, y el apego es una de las formas más silenciosas de idolatría. No se ve como rebeldía, pero lo es. No se siente como pecado, pero lo es. Porque en el fondo estás diciendo, esto no lo puedo soltar. Y todo lo que no puedes soltar te gobierna. Aunque ores, aunque sirvas, aunque cantes, si tu alma se aferra a lo que Dios ya te pidió dejar, estarás caminando con peso extra, fuera del ritmo del espíritu. Obedecer a Dios no siempre trae placer inmediato. Muchas veces te hará llorar. Tu carne se va a resistir, tu alma va a protestar, pero tu espíritu se va a alegrar porque sabe que rendirse a la voluntad de Dios es siempre el camino a la vida, a la paz y a la plenitud. Y lo que hoy parece pérdida, mañana se revelará como ganancia eterna. No se trata de vivir en un constante despojo sin sentido. Se trata de confiar en que Dios nunca te pide algo para empobrecerte, sino para liberarte, para hacer espacio, para redirigirte, para que puedas recibir lo que verdaderamente está alineado con tu llamado. Porque lo que te ata, aunque sea dulce, puede ser un freno, y Dios ama demasiado tu propósito como para dejarte encadenado por el afecto. Quizás hoy te encuentras frente a una decisión difícil, algo que sabes que debes soltar, pero a lo que estás profundamente apegado. Una relación, un lugar, una costumbre, un sueño, y todo en tu interior grita, «No puedo». Pero recuerda, no es tu fuerza la que lo logrará. Es el Espíritu en ti. Es la gracia que capacita. Es la fe que ve más allá del momento presente. Jesús no está buscando seguidores casuales. Busca discípulos dispuestos, hombres y mujeres que entiendan que el reino vale más que cualquier afecto, más que cualquier comodidad, más que cualquier atadura emocional. Porque cuando le entregas todo, Él te da más de lo que jamás imaginaste. El alma puede llorar por lo que suelta, pero el espíritu siempre se alegra por lo que gana. Y si obedeces hoy, aún entre lágrimas, pronto verás que lo que parecía una pérdida era en realidad el inicio de tu mayor bendición. Llegaste hasta el final y eso ya te distingue, porque créeme, muy pocos lo hacen. La mayoría se queda en la superficie, abandona en la mitad, se distrae con el ruido de este mundo. Pero tú has permanecido hasta aquí buscando más, anhelando comprender lo que Dios quiere decirte en lo profundo de tu espíritu.
Y eso no es casualidad. Es una señal de que el cielo está trabajando en ti, que hay un fuego dentro de ti que se niega a apagarse. Hoy quiero felicitarte porque lo que acabas de hacer no es solo ver un video, es atravesar un proceso de revelación, de confrontación, de limpieza y sobre todo de alineamiento con el propósito de Dios para tu vida. En este recorrido descubriste algo que muchos ignoran toda su vida, que no todos los que caminan contigo fueron enviados por Dios. También diste que hay personas que, aunque parezcan inofensivas o incluso necesarias, pueden estar bloqueando tu crecimiento espiritual, robando tu paz, drenando tu energía y retrasando tu llamado. Reconociste los 7 tipos de personas que, aunque comunes, son peligrosas para tu alma, si las ayudas fuera del tiempo y de la voluntad divina. Pero no nos detuvimos ahí. También abrimos los ojos ante algo aún más profundo, el hecho de que no se trata solo de quién evitar, sino de cómo caminar en discernimiento, de cómo obedecer a Dios incluso cuando tus emociones gritan lo contrario, de cómo dejar de ayudar por necesidad personal o por codependencia emocional, y comenzar a hacerlo solo cuando el Espíritu Santo te guíe. ¿Viste cómo el alma sentimental puede sabotear tu obediencia? ¿Cómo las bendiciones pueden estancarse por personas que cargas? ¿Y cómo el enemigo a veces usa incluso a personas buenas para desviarte? Este mensaje fue fuerte, sí, confrontador, sin duda, pero fue sobre todo un acto de amor, porque Dios te ama tanto que no quiere verte estancado, no quiere verte desgastado en relaciones que Él nunca pidió. No quiere que tu alma se apegue a lo que tu espíritu necesita soltar. Él quiere que camines libre, ligero, enfocado, obediente, que vivas con discernimiento, que aprendas a amar sin convertirte en salvador, que pongas límites sin sentirte culpable, que sepas cuándo retirarte para que Dios actúe. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero hacerte una pregunta profunda. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque no basta con haberlo oído. La verdadera transformación comienza cuando tomas decisiones, cuando haces una limpieza real, cuando le dices a Dios, Señor, muéstrame quién no debe seguir en mi barca y dame el valor para soltarlos, porque lo que viene después del desprendimiento es expansión, es claridad, es paz y sobre todo, es el cumplimiento del propósito eterno que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero invitarte a hacer algo especial. Si has llegado hasta este punto, quiero que lo dejes marcado en los comentarios con esta frase: obedecí aunque dolió. Esta frase me permitirá saber quiénes son los verdaderos valientes. Los que no solo escuchan, sino que caminan. Los que están dispuestos a hacer lo que sea necesario por agradar al cielo. Incluso si duele, incluso si pierden, incluso si quedan solos. Y ya que estás aquí, déjame hablarte de algo aún más importante. Este canal no es solo un espacio para contenido. Es un refugio para los que no tienen iglesia cerca. Es alimento para los que sienten hambre de verdad. Es un altar digital donde el fuego del Espíritu sigue ardiendo, pero ese fuego necesita ser avivado, y tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Compartiendo este video. Sí, porque quizás tú ya estás despierto, pero alguien más no. Alguien más sigue atado a relaciones que lo destruyen. Alguien más necesita oír este mensaje y no lo hará, a menos que tú lo compartas. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Seguir vagando en la oscuridad, desconectado de palabras que el cielo está liberando para este tiempo. Ser parte de este canal es como ser parte de una comunidad secreta de guerreros espirituales que se están preparando para lo que viene. No es solo darle clic a un botón, es tomar una decisión espiritual. Es decir, no quiero seguir dormido, quiero más. Necesito más. Y si ya estás suscrito,
Quiero felicitarte porque eso habla de tu compromiso, de que estás decidido a mantener tu llama encendida, a no conformarte con migajas, a buscar la plenitud del reino. Sigue viendo los otros videos de este canal, no porque sea un hábito, sino porque es una herramienta. Cada video es una espada. Cada palabra, una semilla y cada enseñanza, un paso más hacia tu transformación. Si no los ves, es como dejar tu espada en la mesa en medio de una guerra. Pero si los consumes con hambre y fe, estarás preparándote para enfrentar lo que otros no podrán resistir. Y termino con esta reflexión. Muchas veces, el camino del reino se ve como pérdida, pero en realidad es una gran ganancia disfrazada. Lo que dejas ir por obediencia, no lo estás perdiendo, lo estás sembrando. Y lo que siembras en lágrimas, cosecharás en gozo. Que nunca se te olvide esto. Dios honra a los que lo honran. Y si hoy decides caminar en obediencia radical, el cielo entero se moverá para respaldarte. Ahora ve, decide, limpia y avanza. Porque lo que viene para ti es grande, pero solo si estás dispuesto a obedecer, aunque duela.